Continuamos en nuestra meditación del Evangelio de San Mateo en otro discurso. Ustedes saben, Mateo, un poco la peculiaridad suya es que estructura su discurso, su Evangelio alrededor de cinco grandes discursos, como el Pentateuco, ¿no? Como 5 libros que compusieran la obra entera de su Evangelio, porque casi todo lo que dice está en los otros evangelios sinópticos. Curiosamente, esto que vamos a ver mañana en el Evangelio no está. Y forma parte del discurso que se llama eclesiástico. Los otros discursos son el discurso o el sermón del monte, el escatológico, el de las parábolas, el misionero, y este eclesiástico, en el que da como enseñanzas sobre cómo tiene que ser la vida en la iglesia. Por eso hemos visto antes el Evangelio del perdón, cuántas veces hay que perdonar. Son como distintas maneras. Hace 3 semanas la corrección fraterna, siempre consejos sobre cómo vivir en la comunidad cristiana, el Evangelio. Y entonces en este discurso eclesiástico Mateo retrata la misericordia divina con una parábola que también muestra el contraste con la actitud humana. Es como que dijéramos, como el punto clave del Evangelio de mañana, de acuerdo con la lectura que le pone la liturgia en paralelo. Siempre en la misa, una cosa es leer el Evangelio, pero otra es leerlo en la liturgia. Entonces, en la semana 25, el tiempo ordinario, en el ciclo A, siempre todos los domingos es bueno mirar este Evangelio, ¿qué le dice a la primera lectura? Y al contrario, ¿qué relación tiene la primera lectura con este Evangelio? Incluso el Salmo también ahí tienen un diálogo. Pues, por ejemplo, en este caso, la primera lectura es Isaías, que en el capítulo 55 dice: vuestros caminos no son mis caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos, los caminos de Dios, son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Como diciendo, Dios es distinto que los hombres, Dios piensa distinto que nosotros. Es una invitación, como veremos en la parábola, a que nosotros pensemos como Dios, que salgamos de nuestra lógica, la lógica humana, y entremos en la lógica divina. El reino de los cielos, dice el Señor, se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. La otra vez, hablando con un constructor, me contaba que eso es muy común. Hay barrios donde hay obreros y pues hay una especie de capitanes por ahí que tienen como sus cuadrillas, y entonces a veces pasa que, bueno, ahora está la llamada telefónica o lo que sea, pero en ocasiones uno salía con su camioneta y pasaba por el barrio y hablaba: oiga, necesito 5 obreros para hoy. Entonces, listo, entonces él silbaba y venían 5 y salían para la obra a pegar ladrillos allá. Pues a veces necesito 5 para este mes o para este semestre. Pero eso me ayuda a entender un poco que este hombre sale a la viña, aunque dicen que esta parábola es un poco extrema en el sentido que pone todo muy difícil, muy dramático, ¿no? Para que se entienda mejor. El caso es que este es un señor propietario, tiene su finca, por aquí es muy fácil de pensarlo, ¿no? Un terreno grande, hay que abonar, hay que hacer surcos, hay que sembrar, hay que quitar malezas, hay toda una labor para hacer. Y entonces salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en 1 denario por jornada, los mandó a la viña. De ahí queda claro que más o menos se ve que era típico, y porque en otras partes también del Antiguo Testamento el denario es el salario diario. Entonces ya con eso uno más o menos se hace una idea de cuando el Señor dice que a uno le dio 5 denarios, tal, para entender más o menos cuánta plata estamos hablando. Haciendo cuentas del salario mínimo legal vigente en Colombia, sería como unos 25.000 pesos, 8 dólares, por decir algo.
Bueno, entonces eso ya ayuda a uno a entender. Venga, 25.000. Pues. Entonces el caso es que el denario es una moneda de casi 4 gramos de plata. A veces pasa con estas cosas que en España pasó un tiempo con la famosa peseta, que valía más el material de que estaba hecho que una peseta. Entonces sé que la gente cogía pesetas y las fundía y tal. Ya no me acuerdo qué era lo que sacaban ahí, bronce o lo que fuera. Entonces también, de pronto, yo no sé cuánto está valiendo 3.8 gramos de plata hoy día. De pronto que casi que no, más que negociar con ella, vende la plata, ¿no? O la esculpe. O hace rosario, cada uno con su estilo. Pero el caso es que era una monedita de 3.8 gramos de plata que llevaba inscrita la imagen del emperador. De hecho, San Gregorio Magno dice que en el fondo lo importante del salario no era el dinero, sino que lleva la imagen del rey. San José María la aplica a la vida interior diciendo, el pago es que te hace hijo de Dios. Recibes la imagen, ya no solamente la recibes, sino que te imprime en el alma, no la imprime en un pedazo de plata, sino que la imprime en tu corazón. Bueno, podríamos hacer una meditación sobre hijos de Dios, pero no es el caso porque como estamos con el tema de Isaías, mis pensamientos no son como los vuestros. Vamos a ver cómo hacer nuestro diálogo con el Señor en esa idea de la lógica de Dios y la lógica humana. Lograr que nuestra lógica entre en esa longitud de onda de la lógica de Dios. Luego está también, porque las parábolas tienen muchos elementos. Aquí hemos visto un elemento, la moneda, ¿no? El denario, 3.8 gramos, 25.000 pesos, 8 dólares. Pero también está ahí que es la viña. La viña, dicen los padres de la iglesia, es nuestra vida. Pues también en la Biblia a veces se habla de la viña como la iglesia, pero bueno, una manera de entenderla es nuestra propia vida, en la que debemos trabajar para cosechar virtudes, como pues la mansedumbre, la castidad, la obediencia, la laboriosidad, la generosidad. Podemos comenzar nuestra oración haciendo un poco de examen. Señor, ¿qué tanto he cultivado yo con buenos hábitos la viña de mi propia vida? O sea, el Señor nos llama y nos invita a trabajar y nos da ese campo, ese cuerpo, esa alma para trabajar, para pensar, pues uno es un diamante en bruto. Estos días, así fue en uno de esos realities, había un año de... Es un metal en bruto. Bueno, pues no, más que metal, un diamante, ¿no? Un diamante en bruto. Hay gente que es un diamante en bruto. Y no es una alusión personal. Diamante en bruto, ¿no? San José María tiene un punto de camino que dice madera de santo. De algunos dicen que tienen madera de santo, pero bueno, la madera hay que esculpirla, ¿no? Hay que quitar cosas que sobren, porque no la madera queda como sirve para un asado y poco más. Bueno, pero bueno, nosotros somos esa viña del Señor, ¿no? Somos todos diamante en bruto. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios y a ser otros Cristos. Y por eso es que este mensaje a uno joven le llega, porque es decir, bueno, tienes toda una tarea por delante, esculpir tu propia vida. ¿Qué vas a hacer con ese diamante en bruto? Un diamante en bruto, lo sé, yo de diamantes no sé nada, pero de esmeraldas casi tampoco. Pero un poquito sé es la morralla, ¿no? O sea, una cosa es una esmeralda y otra la morralla. Tengo ahí un amigo que vende morralla. Una esmeralda puede valer muchos millones, la morralla vale ahí 30.000 pesos, vale un denario. Pero bueno, pues si uno no tiene plata, pues puede regalar ahí un anillito con morralla y una cosa verde. Que si la otra tampoco sabe mucho, amor y amistad, me regaló un anillo de esmeraldas, ¿no? Pero bueno, que nosotros podemos ser diamante en bruto y podemos terminar siendo pues un anillo de bisutería, ¿no? Una cosa ahí de fantasía. ¿De qué depende que lleguemos a ser excelentes, ¿no? Como se dice también por ahí, la búsqueda de la excelencia, ¿no? Que en el fondo en cristiano no es solo excelencia, es santidad. Por eso el reto más alto que le pueden plantear a uno en la vida es ser santo. Y por eso estamos aquí, haciendo oración. Y no estamos durmiendo viendo una serie de televisión. ¿Por qué? Porque nos sentimos interpelados con esa invitación. Ser santo.
Eso es una meta elevada. Ese es, trabájate la viña. ¿De qué depende que yo no sea un pusilánime, un mediocre, un miserable, y más bien que sea un santo, un hombre ejemplar, que atraiga, que tire a la gente para arriba, que haga mucho bien? Pues que me parezca a Jesucristo, que siga su camino, que aprenda de Él, que le busque su gracia, porque es Él el que hace la obra en mí, no yo. Y entonces es una meta para toda la vida. Y la juventud es el mejor momento para planteárselo. Por eso los apóstoles eran todos jóvenes, ¿no? Y el más fiel de todos es el más joven de todos, porque es como el que más a fondo lo entendió. ¿De qué se trataba? De trabajar esa viña. Bueno, vamos pensando, Señor, ¿yo qué he hecho con esta viña de 20 años, 14 años, 30 años? ¿No? ¿Qué he hecho estos años con esta viña que me has dado? Tú no puedes ir, hoy estamos viendo el jardín, decir, pues mira, este pedacito de tierra y mira, aquí hay duraznos, hay flores, hay manzanas, y bueno, le echamos ahí una cosa especial y mire el tamaño del durazno que salió, mire qué belleza. Bueno, mire, una cosa pequeña ha dado fruto. O también uno puede mostrar pues ahí un pedazo de un desierto pues que no ha producido nada, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces el Señor siempre dice con otras parábolas, démosle tiempo, trabajémoslo un poquito, echémosle abono, a ver si en 1 o 2 años produce fruto. Hemos cultivado con buenos hábitos la viña de nuestra propia vida y sacar algún propósito, una virtud, ¿no? No digo que produzca eso, duraznos, madroños, borojó, manzana, naranja, mandarina y flores y orquídeas, no, una sola. Es decir, bueno, me la juego con la manzana. Bueno, me la juego con una virtud. Piensa tú, ¿qué virtud quiere el Señor que trabajes más? Yo me la pienso también. Siempre está la humildad, que es la más importante. Y bueno, la caridad, que es todavía más importante aún. La esperanza, la fe, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Bueno, cada uno mirará por dónde hay que trabajar más, pero un primer propósito así para empezar, una virtud que voy a trabajar más. La laboriosidad, estudiar más, ahora que ya estamos en la etapa que empieza a ser definitiva para el semestre. Salió otra vez a media mañana, porque habíamos empezado con que salió al amanecer. Los judíos, aunque dividen como en 12 horas, en realidad era como 3 grandes partes, ¿no? La hora de la mañana, la de la media y la tarde, pues que eran como en periodos de 3 horas, ¿no? Y entonces salió el amanecer, salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo. Aquí es donde empieza a ser, se nota mucho pues que es ficción, ¿no? Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido. No les dice cuánto. Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. En el fondo, el tema central de esta palabra, de esta parábola, es la misericordia de Dios y la invitación, me adelanto un poco al final, a los extranjeros, a los paganos, a los que no eran judíos, diciendo que para ellos también tenían la salvación, igual que para los judíos que estaban llamados desde el alto amanecer. Es una invitación a preocuparse por los demás. Este hombre tenía su viña, estaba bien, ¿no? De pronto necesitaba una ayuda, pues ya la había conseguido, pero se sigue preocupando por la gente que está sin trabajo. Y va por ellos a primera hora, va a segunda hora, va a media mañana, va a mediodía, va por la tarde. Yo pensaba, el Papa Francisco meditando sobre esto, seguramente que predicará sobre la necesidad del trabajo, de ofrecer trabajo a la gente, la dignidad humana del trabajo, las famosas 3T, que le gustan mucho a un amigo mío que sabe estas cosas: tierra, trabajo y techo. O sea, dar trabajo es un propósito también para ustedes. Los que puedan hacerlo de una vez, pues bueno, atajo, pero también decir, no solamente yo llegar lejos, sino ojalá poder dar trabajo, generar empleo, que haya familias que gracias a mi labor puedan vivir más dignamente. Otra ilusión grande, ¿no? Para decir, hombre, pues sacar 3,2 en una materia cuando puedo sacar 4,8 si me aplico y le doy duro, para poder servir más a la sociedad. Bueno, es una vertiente, ¿no? Pero lo estamos aplicando en un sentido más espiritual y más íntimo, y es decir, preocuparme por la gente. No es como decir, no tienen trabajo, lástima,
bueno, va a pedir por ellos al Señor. No, decir, la gente me necesita. Dios quiere contar conmigo para salir al encuentro de todos. O sea, yo tengo que ser como ese propietario preocupado por los demás. No es como en plan, yo ya tengo mi vida resuelta, los demás que se fastidien. No, los demás son hermanos míos, los demás son hijos de Dios y dependen de mí. Entonces también se puede ver, interpretar esta parábola como una llamada al apostolado. ¿Cuántos vecinos, parientes, amigos se tomarían más en serio su vida cristiana o ayudarían a muchas personas a mejorar si nosotros saliéramos de nuestra modorra y escucháramos ese llamado del Señor a que salgamos a contratar obreros para su viña? Me hace acordar de un punto de camino, el 790. ¿No gritaríais de buena gana a la juventud que bulle alrededor vuestro: locos, dejad esas cosas mundanas que achican el corazón y muchas veces lo envilecen? Dejad eso y venid con nosotros tras el amor, con mayúscula. El ejemplo del Papa, ¿no? Una persona santa, una persona entregada a Dios, ¿cómo mueve? En Colombia se dice que hubo unos 7, 8 millones de personas que lo vieron, ¿no? Que querían verlo, querían estar ahí a su lado para sentirse removidos con su paso, con su ejemplo, con su actitud, con su entrega. ¿Y qué querían ver? Como el fruto de su carrera, pues su carrera ha sido un negarse toda la vida, ¿no? Empezando por negarse a la mamá que decía que quería que estudiara medicina, y él dice, no, yo quiero medicina de almas porque Dios me necesita. Negarse a la noviecita que podía estar o que apareció por ahí, negarse para hacer la voluntad de Dios. Y eso no una vez ni otra, sino 80 años, que es lo que tiene, ¿no? Y la gente quiere ir a ver ese modelo de vida. ¿Quién le iba a decir a él que estuvo por allá medio exiliado varios años, pasando contradicciones, dificultades, que con todo aquello el Señor estaba forjando, llenando de virtudes esa viña de su vida y que eso iba a hacer como fruto remover millones de almas en todo el mundo? Seguro que él no se lo planteaba cuando era Jorge Mario Bergoglio, un curita papá perdido en Córdoba, Argentina, pues, ¿no? Que me perdonan los cordobeses, ¿no? Ellos tienen su cosa. Pero está papá perdido, ¿no? Confesó en una iglesia chiquita, ¿no? Es decir, aquí Dios te está forjando, ¿no? Y de tu generosidad, tu respuesta generosa, dependen muchas cosas grandes. Se reiría, parecería mentira, ¿no? Después estoy siendo obispo auxiliar, obispo de Buenos Aires, cardenal primado de Argentina, sumo pontífice. No sé yo si alguno de ustedes va a terminar siendo papa, de pronto pues me saluda ahí de lejos cuando esté pasando, pero no sabe uno qué tiene Dios para nosotros, cuántas cosas grandes, ¿no? San José María viendo un grupo así decía, qué trigal, ¿no? O sea, cuánto fruto saldrá de aquí, cuántas cosas buenas va a haber en el futuro. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, dependen muchas cosas grandes. Y una de esas cosas que Dios quiere es que no solamente nos preocupemos de nosotros, que seamos buenos, que vamos y rezamos, nos confesamos, hacemos oración, sino que si cada uno de nosotros convirtiera 10 personas, imagínense, y si esas 10 otras 10, pues eso es una progresión geométrica, pues que eso llega hasta cambiar el mundo. ¿No gritaríais de buena gana a la juventud que huye alrededor vuestro: locos, dejad esas cosas mundanas que achican el corazón y muchas veces lo envilecen? Dejad eso y venid con nosotros tras el amor. Es lo que recuerda el Papa Francisco desde los primeros momentos de su pontificado. Por ejemplo, en la primera misa crismal, la que celebra el Jueves Santo, este Jueves Santo pasado yo pude estar en esa misa, no es por chicaña, pero la verdad estuvo bastante bien. Pues decía, el óleo precioso que unge la cabeza de Aarón, como sacerdote, pues Jueves Santo y el sacerdocio, no se queda perfumando su persona, no es como el de ustedes que se compra pues la loción más cara y tal, ¿no? Para que se note. No, se derrama y alcanza las periferias. El Señor lo dirá claramente, su unción es para los pobres, para los cautivos, para los enfermos, para los que están tristes y solos. Creo que hoy había una visita de pobres, ¿no? Pues muy importante, ¿no? Esas periferias, ¿no? Que todos nosotros tengamos ese deseo y forma parte de la formación que recibimos aquí,
catequesis a niños necesitados, a niños pobres, a los niños de la Virgen y visitas de pobres, ¿no? Que no fallen. ¿Por qué? Porque esta unción que el Señor nos ha dado es para los que están tristes y solos. La unción, queridos hermanos, no es para perfumarnos nosotros mismos, ni mucho menos para que la guardemos en un frasco, ya que se pondría rancio el aceite y amargo el corazón. O sea, los dones que el Señor nos hace, y nos hace muchos, ¿no? Que estemos aquí rezando, que estemos recibiendo tanta formación, que hayamos estado tan cerca del Santo Padre, no es pues para la selfie, ¿no? Sino para poder hacer mucho bien a mucha más gente. Salió al caer la tarde, mañana, mediodía, media tarde, al caer la tarde, y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña. En la frase del propietario podemos ver otro motivo de examen, esta vez para mirar cómo aprovechamos cada minuto, cómo estáis aquí el día entero sin trabajar. O sea, un día entero no hay mano sobre mano. Decía San José María, no nos debe sobrar el tiempo ni un segundo, y no exagero. Trabajo hay. El mundo es grande y son millones las almas que no han oído aún con claridad la doctrina de Cristo. Me dirijo a cada uno de vosotros. Si te sobra tiempo, recapacita un poco. Es muy posible que vivas metido en la tibieza, o que sobrenaturalmente hablando seas un tullido. No te mueves, estás parado, estéril, sin desarrollar todo el bien que deberías comunicar a los que se encuentran a tu lado, en tu ambiente, en tu trabajo, en tu familia. ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Si te sobra el tiempo, recapacita un poco. Te sale el propósito de aprovechar más el tiempo, ¿no? Es muy posible que hayas metido en la tibieza, ¿no? Hay tantos libros para leer, hay tantos aspectos para profundizar en la carrera, pues ya diciendo, toda la biblioteca entera no hay que leérsela, pero bueno, si uno se quisiera especializar, hay tantos puntos para profundizar. Hay tanta gente por ahí que sí que está aprovechando el tiempo y quizá no tiene la doctrina que tenemos y entonces lo están aprovechando para después hacer el mal mientras nosotros estamos ahí, no sé, viendo series o videos, o perdiendo el tiempo. ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Recuerdo la anécdota de una persona santa, don Juan Larrea, que fue sucesivamente abogado, muy buen abogado, un ecuatoriano él, un ecuatoriano bueno, muy bueno, sacerdote y obispo. Y cuenta su biografía que desde muy niño tuvo gran afición a la pintura, pero embridada para que ocupara el lugar que le corresponde y solo ese. Tenía que ser muy buen abogado y de hecho es una autoridad en el derecho eclesiástico del Estado ecuatoriano. Utilizaba siempre los materiales de menor coste y solo aprovechaba el fugaz momento de descanso que suponía una salida a tierra de la tensión acumulada del trabajo. Era como su rato de deporte, pintaba un cuadro. Pero entonces no hacía pues un capolaboro pues de 3 años, no, sino que pintaba rápido. Bueno. De hecho, después aprovechaba y vendía los cuadros para conseguir plata para construir la catedral. A pesar de su seriedad de carácter, disfrutaba con el humor de los demás y tenía suficiente señorío personal para reírse de sí mismo. Entonces cuenta una historia de un día, el 30 de mayo del 82, era fiesta de Pentecostés. Y al final de la jornada, para descansar un poco, pintó un cuadro. Pero un pintor diría, ¿cómo así? En 2 horas pintó un cuadro. También porque te la daba de modernista. No, yo he visto cuadros que son bastante miniados, pero este sé que fue rapidito, en 2 horas sacó un cuadro. Eso después lo vendían varios millones y sacaba plata, como digo, para las labores sociales de la diócesis. Vendía ya señoras emperifolladas que querían ayudar y tampoco sabían mucho de arte. Pero luego se puso a pensar, como pase el tiempo y alguien se ponga a pensar, oiga, un día de Pentecostés y un obispo pintando cuadritos, ¿no? Más no van a decir que lo pintó en 2 horas, sino que todo el día de Pentecostés y este hombre sin hacer nada. Entonces escribió por detrás. Día de Pentecostés, hoy prediqué 7 veces. Di primeras comuniones en Otavalo e Ibarra a más de 100 niños. Confirmaciones 2 veces, confesiones, retiro a las religiosas salesas y pinté este cuadro. Entonces dice el biógrafo, quizá por ello cogió el hábito de pintar con rapidez y buscar el brochazo impresionista más que el detalle minucioso. Pero dice, hombre, aprovechó el tiempo, ¿eh? Uno dice, ¿qué hace un domingo? Y dice, no, pues montó bicicleta por la mañana, vio una serie por la tarde y durmió por la noche. Pues no, qué bueno que ganó. 3 horas de constitucional, 2 horas de penal, jugó un partido, hizo una visita de pobres, rezó y además pintó este cuadro.
Bueno, a este hombre no le dirían, ¿cómo estáis aquí todo el día entero sin trabajar? Tal vez podamos revisar el horario, el aprovechamiento de las horas de estudio o de trabajo. Si hacemos rendir el tiempo libre en actividades productivas o serviciales, estudiar un idioma, repasar una materia, visitar a algún enfermo, explicarle a alguno que está un poquito atrasado. Estos hombres de la parábola se quejan, tenemos que ir terminando, por haber trabajado mucho, como tantas veces nos lamentamos nosotros, cuando nos olvidamos de que para seguir al Señor hay que dejarlo todo, también nuestros caprichos personales y vivir esa entrega de dejarlo todo, como los discípulos. En la vida cristiana hay ocasiones en las cuales se hace obligatorio dejarlo todo. Vuelvo a decir a San José María, el oro, la plata, como cuando uno va en un navío y va a naufragar, entonces ahí hay que tirarlo todo al mar. No, es que vale mucha plata, es que es un cuadro famoso, es que es un cofre con oro, pues nada, al mar, que lo importante es que nos salvemos nosotros, ¿no? Lo que cuenta es salvar la nave. Padre, me diréis, ¿esto sucede con frecuencia? No, hijas e hijos míos. Y además, cuando el demonio ve que no obtiene nada por ese procedimiento, desiste de atacar así. Hijos humildes, entregados, aceptad y amad esos condicionamientos y esas limitaciones que son consecuencias de la libérrima decisión de entregarnos a Dios. Por otra parte, nadie está en la vida de otro modo. Solo Dios nos encuentra con la libertad condicionada. O sea, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ir a la viña. Y entonces por eso la parábola continúa en la línea que veíamos al comienzo. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal. Entonces, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Entonces llegaron todos, los del atardecer, los que trabajaron una horita, y entonces recibieron, ¿cuánto creen ustedes? Un denario. El salario de un día, un denario. ¿Adivinó o lo sabía? Lo sabía, un hombre con cultura religiosa. Entonces, cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más. Si al que trabajó una hora le dieron un denario, yo que llevo 8 horas, pues 8 por 25. Esto se puso bueno. Y hete aquí que ellos también recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos trabajaron solo una hora y los trataste igual que nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Como decíamos al comienzo, el tema original de la parábola es la misericordia de Dios, que tuvo compasión de los paganos. Llegaron a última hora para conocer a Dios y recibieron la misma salvación que los judíos que llevaban siglos conociéndolo. Pero también se trata de fijarse en esa actitud bondadosa de Dios con todas las criaturas. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y entonces es por eso que el dueño de la viña replica, amigo, no te hago ninguna injusticia, no nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este lo último igual que a ti, no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos, o vas a tener tu envidia porque yo soy bueno, envidia del otro y bondad del Padre misericordioso. Los planes de Dios, decíamos con Isaías, no son como nuestros planes. El Señor da su gracia con generosidad, independientemente de los méritos que creamos poseer. Dios es misericordioso y tenemos que aprender a tener esa misma medida y agradecerle porque siendo tan misericordioso es lo que explica que estemos aquí. Porque si fuera justo, ¿dónde estaríamos? Pero bueno, se sabe que necesitamos más de su misericordia y por eso nos ayuda más. Hay un pasaje del libro del Éxodo en el que algo del todo excepcional, Dios proclama incluso su nombre, le dice a Moisés, ¿cuál es su nombre? Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en gracia y fidelidad. Son palabras humanas, pero sugeridas y casi pronunciadas por el Espíritu Santo, ¿no? Las dijo Dios. Nos dicen la verdad sobre el Señor. Su nombre es misericordia, gracia, fidelidad. Y para esa obra de su misericordia, dice Benedicto XVI, Dios, disponiéndose a tomar nuestra carne, quiso necesitar, para encarnarse, un sí humano. Quiso necesitar el trabajo de una persona, de una hija suya, que respondiera generosamente que iba a trabajar a la viña. O sea, el Señor quiere, para ejercitar su misericordia, que los obreros
sean generosos, sientan ese llamado, venid a trabajar a mi viña y respondan con generosidad. ¿Te imaginas que los obreros de última hora hubieran dicho, no, ya no trabajamos, ya para una hora que queda, ya no? Pues no hubiera habido parábola, pues aquí no hubiera habido ninguna historia para contar. El Señor cuenta, es su misericordia también, querer contar con nosotros para el trabajo. Querer contar con nuestro sí generoso, si no, no hay historia. Y eso es lo que impresiona con la vocación de María. Quiso necesitar, él no necesita de nada, y quiso necesitar un sí humano, el sí de una mujer que se convirtiera en la madre de su Verbo encarnado. Así María llegó a ser y es para siempre la madre de la misericordia. Ella fue llamada a trabajar en la viña y respondió que sí. Y así terminamos nosotros, pidiéndole a ella que también nosotros seamos misericordiosos, que entremos en la misma longitud de onda del Señor e imitemos la lógica divina, que nos preocupemos de todas las almas y que seamos generosos cuando el Señor nos llame a trabajar en su viña, sea desde el comienzo, sea a la mitad del día, sea a la última hora de la jornada, imitando esa lógica de Dios, que nuestros planes no sean como los nuestros, sino como los suyos.